Conversar ahora con Federico González Rouco. Yo hice una mención hace un ratito al respecto de un trabajo que Federico reveló a través de su cuenta de Twitter, sosteniendo que la deuda oculta que dejó el kirchnerismo supera los 50.000 millones de dólares. Federico, buen día, gracias por concedernos estos minutos. Hola, ¿cómo estás, José Luis? Bien, bien. Contanos un poco cómo se llega a este relevamiento que me parece es absolutamente interesante colocar en la atención, en este caso de esta audiencia, pero de los argentinos en general, en relación a entender exactamente dónde estamos parados y qué es lo que ha ocurrido precisamente en un momento complejo como el que nos toca vivir frente a este año de una elección crucial y tan intensa como la que tenemos por delante. Dale, sí. Mira, un poco la idea era ya llegando al cuarto año de esta eventual primera gestión de Cambiemos, era empezar a comparar un poco o poner en perspectiva la comparación de gestiones. Es decir, qué recibe el próximo gobierno, o sea, quien sea, y qué recibió este gobierno. Esto es un logro que lo venimos haciendo ya hace un tiempo y uno de los puntos quizás de mayor discusión era el tema del endeudamiento. Pero Sí, bueno, claro. el gobierno de Cambiemos emitió mucha deuda. Y ahí empezamos a ver, bueno, o sea, empezar a tratar de explicar este nivel de endeudamiento, de dónde salía, y esto que mencionabas vos, los 50.000 millones de dólares, es solamente una parte de algo que, si se quiere, te planteo una analogía, si querés. Ujú. El país o el estado que recibe un gobierno es como cuando alguien compra una casa. El nuevo comprador de la casa puede ir, o sea, puede entrar a la casa y verla y que esté todo lindo, pero tener un montón de fallas de infraestructura, pero más allá de infraestructura, un montón de cosas que uno no ve. Por ejemplo, una mancha de humedad atrás de Mm. un cuadro. Ahora, la mancha del cuadro, obviamente, el cuadro la tapa y queda lindo, pero el próximo propietario va a tener que invertir para hacerlo. Entonces, estos 50.000 millones que decías antes es lo que son deudas concretas, es decir, cosas que se tuvieron que pagar y que no estaban contempladas. Y aquí es donde quizás sí estaba subestimada la herencia, porque Ujú. eran cosas que estaban, por así decirlo, debajo de una alfombra. Pero después hay otras deudas, otras cosas que se dejaron sin pagar, o otros como stocks que se fueron comiendo, Mm. que es mucho más dinero. Te enumero algunas ya son de público conocimiento y se fueron diciendo en los últimos días, pero bueno, la primera era el juicio con los jubilados, por ejemplo. Hay jubilados Ujú. que durante mucho tiempo no cobraron por por varias cosas, principalmente por que muchos de los saberes tendrían que haber ajustado por el ser, que es algo así como la inflación, Sí. pero bueno, con todo lo que pasó con el INDEC, eh, que se intervino, los saberes terminaban aumentando mucho menos de lo que en realidad deberían haber aumentado, y eso generó juicios, que eran los famosos juicios de ANSES, la reparación histórica, Claro. entre otras cosas. Por otro lado, de los juicios con las provincias, no sé si te acordás, pero Sí, en sí. diciembre de 2015 eh, la Corte Suprema falló a favor de 3 provincias por una plata que el Estado Nacional retenía de coparticipación, que en realidad era de las provincias. El gobierno nacional, o sea, el gobierno nacional que asumió, Cambiemos, cuando asume, al poquito tiempo acuerda con el resto de las 21 provincias porque eran juicios que se iban a terminar dando tarde o temprano. Entonces, para ordenar un poco la situación y poder como netear, por así decirlo, los juicios entre provincias, se acordó con las otras 21 provincias. Y aparte de los hot loads, en estas 3 cosas que te acabo de decir, solamente hay cerca de 40.000 millones de dólares. Después otras cosas son juicios de IPF o juicios con el CIADI, Club de París y todo lo que estamos viendo ahora, una eventual expropiación de aerolíneas, que Ujú. también, o sea, el juicio este que estamos ahora viendo, eh, eso también podrían ser alrededor de 3.000 millones de dólares. Todos estos son 50.000 millones de dólares que apareció gente a querer cobrarlos, digo, por ponerle para poder simplificarlo un poco, apareció gente a querer cobrarlos y que no estaban correctamente anotados, por así decirlo, en el debe, o sea, en las deudas de un país. Y esto era como defaults paralelos que nadie sabía que estaban. Ujú. No sé si nadie sabía que estaban, pero nadie sabía que están con estos tiempos y con esta magnitud.
Y creo que esto es de lo que se habla cuando se dice o de la herencia o de qué es lo que deja un país y de la responsabilidad que es terminar un mandato en tiempo y forma. Y un último punto en esto, si querés, para que nos demos una idea. Generalmente el Estado tiene algo que se llama deuda flotante, que es el Estado va pagando todas sus cosas con proveedores, por ejemplo, y tiene como vencimientos de pago en cada mes. A fin de año, o todos los meses en realidad, pero se acumula generalmente a fin de año, como hace cualquier empresa, puede llegar a como retrasar algunos pagos, no sé, y en vez de pagar en diciembre, algún proveedor o lo que sea, lo paga en enero, por ejemplo, o en febrero, o sea, es como una manera de patear pagos para que no se acumulen los vencimientos. Es una cuestión más que nada financiera, lo hacen todos, o sea, y es algo lógico y tiene sentido, pero lo hace cualquier empresa. Lo que pasó en 2015, sin embargo, es que la deuda flotante, o sea, esta deuda de cortísimo plazo, generalmente tendría que haber sido algo así como 30 mil millones de pesos, que es algo así como casi medio punto del PBI de 2015. Pero una vez que se perdieron las elecciones, la gestión anterior dejó de pagar todo lo que podía dejar de pagar, obviamente sueldos no, pero lo que era pago con proveedores y algunos programas dejó de pagarlos. Esto acumuló cerca de 50 mil millones de pesos más. Recordemos que en ese momento el dólar oficial estaba cerca de 9 pesos, con lo cual eran más o menos 5 mil millones de dólares extras. Claro. Todo esto que va sumando, y después hay varias otras cosas que no son deudas concretas como esto, pero que son cosas que, como decía antes, cuando uno compra un departamento, puede comprarlo con la mancha de humedad y puede decir, bueno, listo, no la voy a arreglar porque ahora no tengo plata, pero si lo pensás bien, es algo que en el largo plazo vas a tener que hacer, a menos que uno quiera que se determine como destruyendo la pared. Claro. Y eso uno lo podría pensar como una deuda. Y así hay otras cerca de 150 o 200 mil millones de dólares más. Entonces, cuando uno toma en cuenta todo lo que, o sea, todas las manchas de humedad que dejó el gobierno anterior en la casa, que es nuestra casa, el país, ahí empezamos a tomar en cuenta y, o sea, empezamos a tomar consideración que todas estas manchas de humedad equivalen a más o menos entre el 50 y el 60% del PBI. Sí. Digamos que si la Argentina es una casa, parece un tigre overo de manchas que tiene, ¿no? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Y creo que también un poco, yo hace más o menos 2 semanas, publiqué una nota en La Nación, en el diario La Nación, comparando un poco cuáles serían las dos herencias. Y si bien obviamente esto es difícil y son 4 años nada más, creo que hoy por hoy muchas de estas manchas de humedad ya no están, pero ¿qué pasa? También el problema es ese, cuando estás solucionando una mancha de humedad, tenés un problema muy fuerte que es visual. Arreglar una mancha de humedad es algo feo. Es mucho más lindo ponerle un cuadro de un barquito lindo y listo. Entonces creo que también el proceso de eliminar las manchas de humedad es algo problemático. Sin embargo, creo que el que habite esta casa, por así decirlo, a partir de diciembre, va a encontrar una casa mucho más ordenada, eso creo que no está en discusión, y más ordenada en términos de los desequilibrios, por ejemplo, de déficit fiscal, déficit energético, déficit comercial, y ya más macroeconómico, pero también temas chicos como la relación con las provincias, o sea, la relación con los vecinos, más o menos, digo, para entenderlo de una manera. Y en ese sentido creo que hoy el departamento, ya para pensarlo más como con vecinos o más simple, el departamento hoy ya tiene menos humedad, pero a su vez también funciona mucho mejor en las reuniones de consorcio, por así decirlo también, si me permitís. Sí, está bueno, siempre apelar a figuras simples contribuye en un tema tan árido, sobre todo cuando uno lo está desbrozando a esta hora de la mañana. Digo, también hay que señalar que pese a ello, yo el otro día, no es que tenga una discusión, porque no tengo tampoco con quién tenerla, pero cada vez que veo en distintos medios, en particular metropolitanos, hablar de que no hay inversiones, este año las inversiones en energía eólica, fotovoltaica y biocombustible superan los 5.200 millones de dólares en Argentina.
Ayer se conoció que estamos con superávit energético y estamos con superávit de la balanza comercial. Digo, está bueno poner todo en foco porque la verdad que el solo hecho de poder llevar adelante determinadas políticas, podría sumarlo de recuperación de ferrocarriles y saneamiento urbano, que es monumental, indica que la correcta administración de los recursos públicos es lo que le ha faltado a la Argentina sistemáticamente, quizás no solo en estos 12 años, ¿no? Bastante, sobre todo y tristemente, a lo largo de la historia democrática reciente del país. Sí, y ahí te completo algo que está muy bueno lo que planteabas. Dos cosas. Primero, más allá de los recursos públicos del país, lo que se aprovechó muy mal eran los recursos, ¿sí? Como los recursos del país en general. Y ahí conecto con lo otro, lo de los parques eólicos. Hoy, actualmente, en energías renovables, que si querés es como una de las joyitas, de los temas que están funcionando muy bien, pero que obviamente tienen un potencial enorme, lo cual genera todavía más expectativa. Hay 140 proyectos que están entre o funcionando comercialmente, es decir, ya generando y vendiendo energía, o en construcción. Estos 140 proyectos que están en 21 provincias, que son, como te decía, un lujo, que, o sea, requirieron una inversión de 7.200 millones de dólares y le dieron trabajo en alguna de las etapas, es decir, en la etapa de desarrollo, de construcción, o sea, en la etapa de pensar el proyecto, de construirlo o de ejecutarlo y operarlo, a más de 9.000 personas. Entonces, esto también es, y esto es, a ver, es aprovechar de manera correcta, limpia y sustentable el aire, el agua, o sea, con las represas, con las pequeñas represas hidroeléctricas, es aprovechar bien el sol, que es algo que en algunas provincias, como no sé, Jujuy, por ejemplo, es algo que, digo, no tiene sentido decir sobra el sol, pero más o menos. Sí, o sea, bueno. Hay sol por todos lados y hay un... Es la diferencia entre tener una política energética para robarte todo y una política energética para empezar a solucionar cosas. En fin, te agradezco el tiempo y la ilustración. Buena jornada, muy amable. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, a quien escuchamos, a quien se puso a hacer este trabajo, que a mí me pareció importante también, que yo ya lo había mencionado, colocarlo en la atención de ustedes.